Muy buenos días nuevamente, Felipe. Me permito leerle a nuestra audiencia tu semblanza, tu hoja de vida. Felipe de Jesús Cantú nació en Monterrey, tiene 48 años y está casado con Doralicia Marroquín González, tiene 5 hijos. Es abogado por la Universidad Regiomontana y cuenta con un diplomado en Historia por la Universidad de California en San Diego, en los Estados Unidos. Tiene una amplia y destacada trayectoria profesional, tanto en la administración pública municipal como en la federal. Con 23 años de edad fue electo regidor en el municipio de Monterrey, siendo integrante de las comisiones de Hacienda y Crédito Público. En 1994 fue electo por mayoría de votos para diputado local en el Congreso de Nuevo León, donde fue coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional y miembro de las comisiones de Hacienda, de Presupuesto y de Administración. Ha sido diputado federal en 2 ocasiones, la primera del 97 al 2000 y la segunda del 2009 al 2012. En esta última legislatura fungió como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. En el año 2000 fue electo presidente municipal de Monterrey y posteriormente se desempeñó como director general del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. Fue jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social. De igual forma se ha desarrollado en el ámbito empresarial como consultor independiente y como presidente del North American International Trade Corridor Partnership, organismo que agrupa a promotores de libre comercio en Norteamérica de los sectores público y privado. Fue presidente también del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano. Ha colaborado con la Organización de las Naciones Unidas como asesor en materia de asentamientos humanos. En el Partido Acción Nacional ha ocupado diversas posiciones relevantes como consejero estatal y nacional, miembro del Comité Directivo Estatal y del Comité Ejecutivo Nacional y presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Monterrey. Ha sido editorialista en varios periódicos como El Diario de Monterrey, El Financiero y El Norte. Actualmente Felipe Cantú es el candidato del PAN a la gobernatura de Nuevo León. Felipe, hemos estado como Cámara organizando estos foros en todos los estados donde va a haber elección a gobernador. Estamos empezando en Nuevo León, que es la entidad federativa después del Distrito Federal, que integra a los 3 sectores que Cañete representa, que hay una industria electrónica muy fuerte, de tecnologías de información y de telecomunicaciones también. Y son 3 preguntas las que queremos hacerte, esperando que nos contestes en la presentación. La primera es: ¿qué harás para garantizar el nuevo derecho constitucional que tenemos los mexicanos, el acceso a las tecnologías de información, a Internet y a banda ancha, el 6º constitucional? ¿Qué harás en términos de la estrategia digital o la agenda digital para el Estado de Nuevo León? Y finalmente, ¿cuál será tu política de impulso a los sectores de electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de información? Tienes una audiencia donde principalmente encontrarás empresarios de estos sectores, ejecutivos de estos sectores, también miembros de la academia y de la sociedad civil. Por favor, Felipe. Muchas gracias. ¿Te importa si uso? Sí, no, adelante, adelante. ¿Están abiertos esos micrófonos o me llevo este? Están abiertos. Muchísimas gracias, muy buen día tengan todas y todos, gracias por esta oportunidad de dialogar con ustedes. Quisiera comenzar de lo general a lo particular. Como sociedad civil que somos, nosotros tenemos una interacción, todos, y uno de los grandes deméritos que tenemos es que una de las áreas más relevantes de la sociedad se viene opacando por la participación de terceros cada vez menos capacitados. Me refiero a la política y me refiero al gobierno. En ese sentido, la todología ha venido apoderándose en buena medida de los trabajos del gobierno y eso ha impedido que se genere el verdadero propósito del mismo. El gobierno nació para complementar a la sociedad en aquellas cosas que las familias o las empresas o los individuos no pueden por su propia cuenta. De ahí por qué yo hago un planteamiento muy elemental y aunque se supone que todos lo sabemos, quiero mencionarlo porque parece que se nos olvida. El gobierno está para facilitarle a la sociedad la vida. Está para complementarla y está para hacer más accesible el proceso y la calidad de vida de las personas. Con ese mismo propósito, entonces, el gobierno tiene que ser el facilitador de la actividad de la sociedad. De ahí por qué el planteamiento que yo hago respecto
del gobierno es el que todo mundo debería estar enterado de lo que hace el gobierno, que es una tendencia que se ha venido reduciendo. Tristemente, del gobierno cada vez sabemos menos y cada vez encontramos más dificultad para ver los temas trascendentales para las finanzas en cualquier método de información, sea este documental impreso o documental electrónico. Les platico una historia. Ahorita que decían del currículum, lo que yo he hecho en mi vida, cuando yo fui regidor era muy común hablar de aviadores. Por supuesto que no me refiero a los que pilotean aviones, sino que aterrizaban cada 15 días a cobrar en la nómina y que no aparecían en ninguna parte, no los veías. Y como regidor, pues yo exigía que se publicara la nómina. Eso pedíamos, la nómina, y nunca fue posible. Pedíamos los contratos de obra pública, tampoco nos los compartía el Ayuntamiento de Monterrey. Después de eso, fui diputado local, fui dirigente del partido y diputado local, y también insistía mucho en que tenía que conocerse qué pasaba con la nómina y qué pasaba con la aplicación de los recursos, la fiscalización. Como diputado fui muy inquisidor, al grado que logramos que se generara tal ambiente de opinión que, aunque no se le procesó legalmente, un gobernador tuvo que renunciar a la gubernatura del estado porque ya todo el mundo pensaba que era corrupto. Pero yo presentaba la información que conseguía, y toda la información que obtenía era subrepticia, es decir, no la obteníamos de manera oficial, aunque todo lo pedíamos de manera oficial. Cuando fui diputado federal, pues me tocó en el segundo trienio de Zedillo, y hacíamos planteamientos similares. ¿Por qué no podemos saber los ciudadanos lo que se hace con nuestro dinero? Pues en el año 2000 llego de alcalde de Monterrey, y entonces sí se puso bueno. Dice, bueno, a ver, ahora sí, papacito, todo lo que le decías a los demás, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues decidimos que había que hacer la transparencia total y la hicimos. En el Ayuntamiento de Monterrey pusimos toda la documentación, empezamos por la nómina, porque pues esa era como que la tara mental que yo traía. A ver, publiquen, a ver dónde está, para ver si efectivamente todos trabajan. Y el planteamiento fue muy sencillo, ¿no? Pues hay que empezar a poner la nómina. En un diálogo con un activista, Javier Livas, le dije, oye, tú también has estado en el rollo de la búsqueda de transparencia, ¿por qué no me ayudas a definir el cómo? Ayúdame a hacer un reglamento de transparencia. Y dijo, ya está, lo preparas, ¿cuándo lo vemos? Dijo, no, ya lo traigo aquí. Dije, sangrón, ¿no? Bueno, no dije sangrón, dije otra palabra un poquito más fuerte, pero el planteamiento era ¿cómo sí? Y me dice Javier, es muy fácil. Todo documento público está disponible, y siempre y cuando cada quien pague lo que cuesta. Si necesitabas un disco compacto para la información, pues que lo trajeras o lo pagaras. Si necesitabas copias fotostáticas de ello, igual pagas la copia fotostática. Entonces, primera regla. La segunda regla en realidad era una excepción. Todo proceso jurídico inacabado, que no haya recaído acuerdo o sentencia sobre él, no está disponible hasta que se convierta en proceso terminado. Esto nos llevó a ser pioneros en materia de transparencia gubernamental en México. No había una ley. El archivista con hilo, pues ya se imaginarán el daño que se le hizo a muchísimos documentos. Entonces nosotros decidimos digitalizarlo y ponerlo a disposición. Y pasó de 4 personas por mes que consultaban el archivo municipal a 50 por semana. Fue aplicando tecnologías de la información. Lo que yo estoy planteando para el gobierno del estado y para la sociedad nuevoleonesa es, por supuesto, transparencia total, porque tenemos derecho a saberlo. Pero la parte tecnológica para poder hacerlo, el gobierno está atrasadísimo. El gobierno del estado actual, este sexenio, compró una información, no me acuerdo si se llama SAP o similar, y la descontinuó. Y la descontinuó porque gracias a la informática todo mundo se puede dar cuenta, y ahí están
La rendición de cuentas es más fácil, sí, pero no quieren rendir cuentas, por eso no sabemos todavía qué pasa con el contrato de Monterrey 6, el proyecto para traer agua del río Pánuco. Tenemos el grave problema de que en el gobierno no se quiere avanzar en el mismo sentido. El mismo Ayuntamiento de Monterrey no está transparente como lo estuvo cuando no había un reglamento, una ley. Hoy que tenemos ley y reglamento, hay menos información disponible que la que teníamos en aquel tiempo. Lo que muestra es que las reglas, aunque se pongan, no necesariamente se avanza. Por eso, pues paso a responder la primera de las preguntas: ¿cómo garantizar que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, y en particular el libre acceso a la información? Pues tienes que aplicarlo, tan simple y sencillo como eso. No poner plataformas complicadas de tienes que hacer un vínculo, luego otro vínculo, luego otro vínculo, luego otro vínculo, luego quitas el número que pensaste y te dan puro cuerno. Eso es lo que está pasando en el gobierno. Y dicen, es que ahí está. Pues sí, solo un experto puede accesar a ello. Lo que queremos es que sea transparencia total. Para eso necesitamos facilitarlo, el método del acceso. Entonces, la garantía del acceso tiene que darse con la aplicación de la tecnología adecuada. Yo he planteado una serie de propuestas en mi plataforma, que es la plataforma del Partido Acción Nacional. Tenemos una gran carencia que tenemos que suplir, que es el internet eficiente. Cada rato decimos, es que se cayó. Pues sí, cayó de caer. Y aunque también a veces cayó de callarse, eso a veces se hace deliberado precisamente para que no se conozca la información. He planteado la necesidad de tener en lugares públicos el acceso a la información a través del internet. Esto parece una cantaleta de todos los partidos políticos. Bueno, pues yo espero que independientemente de ello, por lo menos se convierta en una bandera común y la convirtamos en realidad. Como abogado que soy y no especialista en la industria de las tecnologías de la información y de la electrónica, vengo a pedirles ayuda. Vengo a decirles justamente que necesitamos generar una comisión de trabajo que nos permita aprovechar los talentos, porque si aprovechamos los talentos vamos a poder tener un acceso mucho más eficiente, mucho más rápido, pero sobre todo que lo hagan los técnicos, no que lo hagamos los políticos que nos creemos todólogos. Otro planteamiento que tengo es el que las obras públicas normalmente se enfocan a cosas que se ven. Aquí también se ve el resultado, pero no se ve el trabajo, y eso es un problema de entendimiento de la industria. Esta industria genera empleos mucho mejor pagados que la propia obra pública, y sin embargo se destina más dinero a la obra pública que a los sistemas, al desarrollo de la tecnología y por supuesto a la capacidad intelectual de las personas. Lo que quiere decir que no está bien enfocado el gobierno. El gobierno tiene que facilitar el crecimiento de fortalecer las fortalezas, como dicen los comunicadores y los motivadores. Necesitamos que si esta es una fortaleza, el gobierno ayude a que se siga fortaleciendo. Por otro lado, he planteado que el compromiso de facilitar implica pues hacer sinergia con los particulares del ramo, y en ese sentido yo quiero comprometerlos a que se genere un proyecto. Yo sé que ustedes van a decir, espérate, si todavía no ganas. Bueno, pues ustedes me invitaron y ahora se aguantan. El que se ríe se lleva, dice, ¿no? Yo vengo a decirles eso, que hagamos un plan pues que tiene una cláusula de rescisión anticipada si no gano. Pero si gano, yo lo que quiero es que hagamos una comisión de trabajo que nos permita decir hacia dónde tiene que caminar el Estado. Si Jalisco tiene una industria de menor tamaño que Nuevo León, pero es más famosa la industria de Jalisco, pues lo que ha pasado es que seguramente el gobierno no ha hecho su parte.
Creo que tenemos que impulsarlo, y para impulsarlo necesitamos vincular, por una parte, la academia, que en la parte técnica y en la parte superior no han producido lo suficiente para poder tener acceso a esta gran industria, o por lo menos un acceso controlado. Y hay temas que quizá, y ahorita lo comentábamos antes de llegar a este salón, que pues a veces el idioma nos resulta un peso. Yo no pensé que a estas alturas eso significara algo. Creo que como los cotorritos a veces repetimos las palabras en inglés y nos convertimos en repetidores y no en comprendedores de la información, y en los idiomas nos está pasando lo mismo. Entonces, lo que les propongo es crear una mesa de diálogo para seguimiento y atención, pero sobre todo para convertir la gran bandera de la transparencia en algo que pase y perdure, y no que se quite cada vez que cambias de sexenio o de partido político, o cada vez que alguien siente que hay un trapo sucio que podría salir a relucir. Lo que necesitamos es convertir esto en un tema institucional. Y también, por último, el planteamiento es homologar reglamentación para facilitar. Los trámites del gobierno son algo tan engorroso que termina uno mentando madres al gobierno y a los políticos, por supuesto, y esto no le gusta mucho a mi madre, pero a todos los políticos nos pasa. Somos muy criticados porque dicen, bueno, hay que convertir las acciones en palabras, y en ese sentido yo lo que he planteado pues es lo que hemos hecho en el pasado, es lo que somos hoy y lo que seremos en el futuro. Yo lo que planteo es que si ya hicimos un avance tecnológico suficiente en un ayuntamiento, lo podemos hacer en un estado. Si ya avanzamos en la aplicación de la transparencia total en un municipio, lo podemos hacer en un estado. Y si podemos ayudar a que todo lo que tiene que ver con tramitología se reduzcan o eliminen los trámites burocráticos, entonces vamos a tener a mucha más gente participando de la vida económica, en lugar de tener la participación que hoy tenemos tan limitada y tan aborrecida en la política. Cierro diciéndoles que pienso que la mayor razón por la que la política está tan sucia y corrompida es porque la gente buena no participa en ella. Y creo fundamentalmente que los malos gobiernan cuando los buenos son indiferentes. Y en esto paso pues a darles un lleguecito. Yo creo que ustedes tienen parte de la responsabilidad de cómo está el gobierno, y para poder hacerlo mejor hay que participar, directa o indirectamente, pero hay que participar. El no hacerlo hace que cada vez tengamos políticos de menor nivel ocupando cargos de mayor nivel. Así que pues los invito a que hagamos la tarea juntos, con esa cláusula de rescisión, que si no gano pues tiramos a la basura la propuesta y se construye con alguien más. Pero si gano, quiero el compromiso de ustedes de que hagan la parte que les toca para que tengamos un Nuevo León como el que merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, y por supuesto tendrás esta colaboración de la Cámara. Trabajaremos en el acuerdo que mencionas. Tenemos un montón de propuestas para cada uno de los temas que platicamos en las preguntas iniciales. La Cámara participó activísimamente en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en las leyes secundarias, en la política pública ProSoft 3.0 para el desarrollo de la industria de software, y también para los temas de incremento de contenido nacional en la industria electrónica. Entonces hay material, y yo también te agregaría que en caso de que seas gobernador de los primeros… He oído a varios ponentes durante la mañana, y la pregunta más importante no la oigo responder, y es la siguiente. La industria de TI en Nuevo León ha crecido en los últimos años mucho. Ahora mismo hay 400 empresas que forman parte de esta industria. La visión que ha habido en los últimos 10, 12 años es que la industria de TI sea un motor de generación de empleo, de generación de riqueza para Nuevo León, de traer, de hacer exportación de servicios.
Sin embargo, no veo hoy dentro de tu propuesta algo que mencione a esta industria, la industria de TI. Sí me llama la atención que, a pesar, como dije, que es una área estratégica dentro de los últimos gobiernos estatales, pues realmente donde se ve el apoyo es hacia la industria, por ejemplo, automotriz, atrayendo inversión extranjera como es Kia. ¿Okay? Sin embargo, en el tema de TI, eso se ha visto como acciones, sí los hay, pero no con la fuerza que se le está poniendo al sector automotriz. Como te dije, esta industria puede generar empleo, puede generar ingresos y puede generar bienestar en Nuevo León. Puede ser un motor de crecimiento de la economía. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que fui suficientemente escueto para que quede la percepción de que no lo contesté, pero sí lo mencioné. Lo menciono como el que los empleos en este ramo son mucho mejor pagados que el ramo de la construcción, como ejemplo de comparación directa. Por supuesto que hay muchas áreas específicas que requieren de impulso. Hablo del impulso, sí, de la difusión, por ejemplo, porque la difusión ayuda a que haya más inversión. Pero por otro lado, yo creo en la derrama local. El tema de Kia ha sido una discusión, pues para mi gusto, bizarra, porque finalmente el gobierno ya le metió 1.600 millones de pesos, parece que le va a meter otra cantidad similar, y Kia tiene su casa en Corea. Cuando tenga ganancias se las va a llevar a su casa. Eso es lo que hace cualquier persona, lo hacemos nosotros en nuestras ganancias quincenales o semanales o mensuales, según el salario que cada quien tiene, nos llevamos el dinero a nuestra casa. Esa parte va a ocurrir con Kia. Es decir, se hace un impulso a la industria automotriz externa. ¿A qué voy? A que necesitamos impulsar la industria, pero muy en particular a la que tiene un impacto en lo local. Yo creo que los empleos tienen que generarse aquí, creo que las ganancias tienen que generarse aquí, aunque se generen en el extranjero, que se depositen y derramen en la localidad. Yo creo que en eso hay suficiente material para ello. Por supuesto que estaría por impulsarlo en ese sentido, pero reitero mi ignorancia en los cómo. Ahí sí es donde necesito la ayuda, y lo declaro aquí abiertamente, porque necesitamos, para poder hacerlo, así como los reglamentos, necesitamos, oye, si quitas este problema, entonces vas a tener más flujo de trámite. Bueno, pues igual necesitamos en el tema del impulso a la industria. Me decía una persona, tú tienes que promocionarlo. Muy bien, pero ¿qué voy a promocionar? El gobierno del estado dedica en promedio 2,5 millones de pesos diarios a la promoción del estado, que en realidad termina siendo una promoción de los políticos que están en el gobierno del estado. Pero ¿qué no una parte de eso podría ayudar a que haya interés de terceros en invertir en esta industria en la localidad? Por supuesto que sí, pero ni un solo centavo se destinó a ese concepto. Se destinó, sí, entre otras, a promocionar nuestras hermosas montañas, pero las montañas ahí están y se ven, y la industria de TI no se ve, no está ahí en un anuncio panorámico, no está en una sierra escrito, está en la parte subyacente, y ese es parte del problema, que el político se enfoca normalmente a lo que se ve. Necesitamos que ustedes nos ayuden a impulsar lo que no se ve. Tomamos una pregunta más del público, si alguien... Bueno, buenos días, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Óscar Agustín. Lo mencionó hace rato, hay más empleos en las obras, pero en tecnologías está mejor pagado. Y sí hay trabajo y se necesita mucho, pero no existe, digamos, ese seguimiento o ese aporte hacia los estudiantes para que salgan más preparados. Ya hay escuelas que enseñan como PACPIA, FIME, Físico-Químico, que van orientados hacia la tecnología y el desarrollo, pero hace falta todavía más, porque trabajo sí hay, pero lo que falta es más gente que le interese, más gente que se prepare para poder impulsar la tecnología localmente, como lo menciona.
En Corea es cierto lo que dice, ellos vienen y sacan inversión, crecen aquí para luego regresar hacia su país y regresarlo. Y es que ellos invierten muchísimo más en la educación en cuanto a ciencia, tecnología, informática, para que sus alumnos, sus estudiantes estén mejor preparados. Desde temprana edad, a ellos se les dificulta mucho por cómo se pronuncia el inglés. Desde muy temprana edad se les enseña para que ya vayan creciendo con ese idioma. Y cuando llegan ya a hacer la carrera, pues les dan la oportunidad de poder explorar cualquier otro país del mundo para ir y adquirir conocimientos y regresarlos. Con la cultura que tienen, ellos vuelven a Corea y tienen dos de las más grandes empresas de desarrollo tecnológico a nivel mundial. Entonces ahí ya tienen su trabajo asegurado y muy bien pagado, y tienen la cultura de esa tecnología y de poder volver a su país, que los apoya muchísimo para poder seguir creciendo como investigadores, como desarrolladores, etc. Entonces esa sería una pregunta que a mí me interesa mucho porque todavía soy estudiante. ¿Cómo podría ayudar más a que las personas que estén interesadas en trabajar en este tipo de negocios de tecnología se les apoyaría? ¿Cómo? Porque los cursos están muy caros y eso muchos lo saben. Esa era la zona. Gracias. Mira, sobre eso, el otro día veía una estadística de medición, más bien, una medición. Dice que Tijuana tiene mucho mejor emprendedurismo que Monterrey. A mí me llamó mucho la atención, pero pues tiene mucho sentido. Allá están ocupados en eso y aquí no estamos ocupados en eso. Yo no creo que ningún ayuntamiento y ningún gobierno del estado en los últimos 12 años haya hecho algo respecto de cómo impulsar el emprendedurismo y las tecnologías de la información como desarrollo. Y cuando yo decía fortalece tus fortalezas, me refiero a eso. Ya es fuerte el área, pero tiene algunas flaquezas, y esas flaquezas están, por ejemplo, en que no estamos inculcando desde secundaria, por ejemplo, que es cuando ya podrían tener un mejor conocimiento de esto, el uso y utilidad que tiene para todos el aprovechamiento de las tecnologías de la información. No estamos induciendo a nuestra sociedad a meterse al área. Y eso al final pues termina limitando a la propia industria porque no está teniendo los insumos en materia de recursos humanos suficientes. Hay universidades técnicas, 3, de parte del gobierno del estado. Pues por supuesto que tiene que haber algo al respecto, pero ¿cuáles son los limitantes? Pues que necesitas inversión. ¿En qué va a practicar el jovencito que está estudiando esto? Si un buen robot te puede costar $5 millones, ¿cuántas escuelas van a ponerlo a disposición de los alumnos para que aprendan a echar a perder? Pues no hay nadie que lo haga. Por eso sigue habiendo más carreras de abogado, más carreras de contador, de administrador y de otras cosas como las que muchos como yo decidimos estudiar en su momento. El planteamiento es de políticas públicas. Tú tienes que orientarlo. El gobierno no va a ser el que lo cambie, va a ser la sociedad la que lo cambie. Pero para que eso suceda tienes que tener una política pública de impulso. Y yo creo que el emprendedurismo y el entendimiento del uso y utilidad que pueden tener las tecnologías de la información nos va a ayudar a que se comprenda. Ya ustedes conocen mejor que yo los números. Esta entidad es una de las más altas en uso de tecnologías de la información. En este momento muchos de ustedes la están usando, por cierto, y eso lo que refleja es que es en automático, ya estás muy metido en ello porque ya le aprendiste a encontrar una utilidad. Está pasando con la gente, pero yo lo que no quiero es que suceda en automático. Tenemos que inducirlo para que tenga una productividad y para que tenga ese valor agregado. No es que tengas, por ejemplo, una red social. Sí te da conexión, está bien, pero no es eso lo que estamos buscando. El desarrollo de las mismas apps, por ejemplo, todos decimos, no, pues es que las apps, y empezamos a bajarlas, y ahí se acabó el cuento, ya no sabemos qué más sigue. Bueno, ¿y no sería mejor crearlos? El consumo de juegos aquí está impresionante, lo tiene medio mundo.
Pero ¿qué pasa? Los medio mundo es porque más del 50% tenemos acceso a ello. Pero en la realidad de los hechos, el gobierno no está generando un impulso. La innovación, por ejemplo, y la tecnología impulsada por el gobierno del Estado no llega a 100 millones de pesos al año. Y eso incluye los gastos fijos del organismo que se encarga de ello. Es decir, ahí está la nómina, el mantenimiento del edificio, no sé si es rentado o propio. Prácticamente todo se queda en el PIT, que es el parque que está cerca del aeropuerto. Y ahí se van los 100 millones de pesos. ¿A dónde vamos a llegar con eso? Pues a ninguna parte, porque no estamos generando valor agregado en la sociedad. Yo creo que tenemos que ir, sí, a la academia, como mencionaba, sí tenemos que ir un poquito más abajo, es decir, desde la secundaria, y empezar a manejarlo, y eso tiene que ver con la Secretaría de Educación. No estamos generando el alcance del conocimiento que necesitamos. Sin perjuicio al promedio del estadounidense, yo creo que en términos generales la sociedad nuevoleonesa tiene un mejor estándar de conocimiento de la información general que está en el ambiente que el estadounidense promedio. Y sin embargo no tiene un provecho, no saca un provecho de ello. Y eso se debe a que no tenemos esas políticas públicas. Entonces, yo creo que tenemos que ir al despertar temprano, a la inversión focalizada, pero para poder que sea focalizada necesitamos la orientación de quienes se dedican a eso. Y veo en la tecnología un gran aliado para el desarrollo de la zona, sobre todo para la creación de mejores empleos, me refiero a mejor pagados, que la industria los tiene prácticamente sobre cualquier otro en el promedio. Hay industrias que pagan muy bien a sus directivos y muy mal a su nivel, digamos, a los soldados rasos. Esa parte tendríamos que evolucionarla, y con las TICs, con la industria electrónica también podemos hacerlo. Yo enfocaría eso, pero la política pública, decirte exactamente cómo, no lo tengo. Por eso les estoy pidiendo ayuda. Muy bien, tomamos una última pregunta. Más que una última pregunta, bueno, perdón, mi nombre es Jorge Ávila. Quisiera ayudar un poquito en la parte del cómo. Se dice que en México estamos adoptando tecnología. La realidad es que de tecnología el mexicano sabe muy poco. Sí, yo diría que tenemos tecnodependientes, ¿verdad? O sea, el Candy Crush, el Facebook y todas estas cosas. Eso no es crear tecnología. La ingeniería del software y demás es toda una ciencia. Pero, ¿cómo podemos ayudar a la industria? Bueno, primer punto. Necesitamos jóvenes, estudiantes, que dominen el tema de creación de tecnología. Esto empieza no en la carrera, sino en primaria, con el uso de las matemáticas y demás. Yo veo, por ejemplo, todas las materias que nos dieron de niño, y qué bueno la historia, pero la verdad eso no sirve. Y perdón si soy muy crudo en ese tema, ¿no? Yo creo que si tuviéramos niños que dominan las matemáticas, ellos se acercarían más a la ingeniería. Tú no puedes empujarle una ingeniería a alguien que no domina y no tiene lógica en su pensar, estructura. Entonces, número uno, empezar esto desde niños. Número dos, ahora sí hablando del tema de las carreras, yo no entiendo por qué no se apoya a los estudiantes de ingeniería, como en otros países, como en la India, que dicen, bueno, si tú quieres estudiar ingeniero, va gratis, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que necesita el mundo. Si tú sacas ingenieros de software, ya no tienes que, el gobierno no tendría que apurarse por su futuro. ¿Por qué? Porque en un restaurante tú dices, oye, yo soy ingeniero de software, y alguien llega y te dice, oye, háblame, porque no hay gente. Necesitamos esos ingenieros, ¿ok? ¿Para qué salen 200 mercadólogos, 200 contadores, 200 industriales que van a terminar haciendo compras en una empresa internacional, cuando podríamos tener ingenieros de software que estén creando algo? Y esos software deberían de ser capaces para surtir la demanda del mundo. Si se los llevan a Estados Unidos, felicidades que se los lleven,
porque van a mandar dinero a México. Entonces tenemos que pensar en la demanda internacional y la demanda local. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si salen 40 estudiantes graduados actualmente, imagínate cuántas empresas de sistemas somos. Si una chiquita puede contratar 5 en una tanda, imagínate una grande, ¿no?